de la mujer. ¿Ok? Definimos algunos aspectos y realmente todos estos aspectos termina el Señor expresando algo en el verso 7 de la mujer. De la mujer dice el Cantar de los Cantares 4:7, miren, 4:7. Dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En ti no hay mancha, dice. Entonces ya es un gran avance, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dice que está preparándose una esposa sin qué, sin mancha. Sin mancha y sin arruga. Entonces, por lo menos hasta este punto hemos tenido ya noción, conocimiento de qué es lo que mancha la iglesia, qué son las manchas en la iglesia. Y bueno, las manchas en la iglesia, resumidamente hablando, es pues todo lo que ya comentamos, cuando la visión no está bien, cuando la consagración, la humildad, todo eso mancha a la santidad de Cristo en la iglesia. Pero hasta aquí, insisto, qué bendición que la mujer avanzó, se desarrolló al punto que el Señor expresa que en ella no hay mancha, ¿verdad? No hay mancha, no hay mancha. Entonces, la mujer ya creció, la mujer ya se desarrolló, pero hay una cosa que en el verso 8 tenemos que mencionar, que comentar y a ver si podemos terminar todos estos pasajes, porque sí son algunos pasajes ahí a doble cara. Está un poco largo el bosquejo, pero vamos a ver cuánto avanzamos. Vamos a ver cuánto logramos avanzar. Ahora, yo quiero que leamos el verso 8, porque el verso 8 hay un tema ahí con la mujer que el Señor le da una indicación y en esta noche queremos hablar. Yo le puse ahí, en el bosquejo dice que el llamado es a descender de los montes de los leopardos. Porque van a ver que ahí lo dice. Miren lo que dice el 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Y luego dice, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Y luego dice, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces ahí hay un problema, hermanos, porque les digo, el título son los montes de los leopardos. Desciende, ahí lo dijo, se llama desciende de los montes de los leopardos. Ahora, en el punto número 1, el llamado es a descender, porque yo ahí les puse el verso, el 4:8, pero el segundo verso que les puse es en otra versión, un poco más aclarada. Les puse el primero en Reina Valera, pero el segundo es en otra versión, en la versión, nueva versión internacional. Y miren cómo dice, hermanos. Dice, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven desde el Líbano. Y luego, miren, que ahí lo que cambia es que no dice desde. Dice, fíjense, dice, ¿qué dice? Desciende del monte. Amana. Y luego también le dice, de las cumbres del Senir y de Hermón, y del Hermón. Donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas. Entonces, yo quisiera que pusieran ustedes atención donde dice desciende. ¿Sí? Sí. Desciende. Desciende. Mientras que en este lugar, el verso 1 dice mira,
En realidad, una mejor versión es que el Señor, el amado, le está diciendo a la mujer que se baje, que descienda del monte. Por lo menos son 3 montes: el monte de Amana, el monte de las guaridas de los leones y por último el monte de los leopardos. Entonces yo quisiera ver un poco acerca, realmente deberíamos poner atención, porque aquí ahora el Señor es de notar que le dice desciende, desciende. Y no sé si en alguna ocasión se han dado cuenta que el tema de los montes en la Biblia es muy interesante. En cierta ocasión hicimos por ahí un estudio breve acerca de los montes. Y el primer monte que se menciona es el de Ararat. El monte de Ararat, allá donde terminó el arca. Y ese primer monte es el monte de la salvación, hermanos. Es el monte de la salvación, donde quedó el arca y hubo salvación de una familia. Y el arca pues representa a nuestro Señor Jesucristo, la salvación de Cristo, pues a los creyentes, realmente a todos los que ponen su fe en Él. Pero el tema de los montes comienza, les digo, en Génesis. Después van a ver ustedes que a Lot se le ordena y se le dice que suba al monte cuando se empieza, que escape por su vida, cuando se empieza a quemar Sodoma y Gomorra. Luego avanzamos un poco y está el monte del sacrificio, donde el Señor le pide a Abraham sacrificar a Isaac. Monte Moria. Sí, es el monte Moria. Y nos fuimos así estudiando todos los montes cuanto pudimos, y realmente vimos que el Señor se manifiesta en los montes, hermano. Hay mucho sobre los montes: el monte de Hebrón, el monte Sinaí, ¿qué más hay? El monte de Parán. Hay muchos montes, el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Sí. Cuando toma a sus discípulos y dice que los subió a un monte alto, y a ese le titulamos el monte de la transfiguración. Monte Carmelo. El monte Carmelo, donde Elías ahí tuvo una situación con los profetas. Hay mucho, y vimos apenas algunos, hermanos. Pero el asunto con este monte de los leopardos es que es un monte donde, en lugar de que el Señor le ordene a la mujer subir, el Señor le ordena mejor descender. Qué bello es cuando el Señor lo llama a uno a subir al monte, ¿no? Que dice que Jehová llamó a Moisés y que lo llevaba allá al monte. O que Jesús toma, les digo, a los 3 y dice que los llevó y los llevó para transfigurarse. Son montes, hermanos, donde nosotros podemos andar. Esos montes son montes a los cuales el Señor nos llama y nos sube. Pero el punto con estos 3 montes, empezando con el de los leopardos, es que el Señor a la mujer le está diciendo que se baje de esos montes. Entonces, para concluir este pensamiento, hay montes a los cuales somos llamados a subir, donde tenemos libre acceso para poder ir al monte y que Dios haga con nosotros como Él quiera. Y de la misma forma hay montes en los cuales no podemos nosotros estar. Uno de ellos, según este verso, es el monte de Amana, el monte de la guarida de los leones y el monte de los leopardos. Para esta ocasión solo veamos el de los leopardos, pero por ejemplo, si ustedes estudian el de Amana, investiguen qué quiere decir eso, Amana, ese monte, qué quiere decir. Lo pueden investigar y leer en comentarios y se van a dar cuenta, hermano. Se van a dar cuenta que ese monte Amana, ¿saben cómo era conocido en el tiempo de Salomón? El monte de los amantes. El monte de los amantes. El monte de los amantes. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué anda haciendo la mujer
en los montes de los amantes sin su amado. ¿Me voy a entender? O sea, aquí la mujer se empieza a meter, aunque ya hay un subdesarrollo en lugares donde no debe de la mujer estar. Ese es el monte Amana, el monte donde era un monte, digamos, relacionado con la pecaminosidad en el tiempo de Salomón, porque era un bosque y etcétera. De verdad, investiguenlo y van a ver ustedes, denle una buena estudiada. Hay muchos comentarios ya en internet y en las Biblias de estudio y los libros, y van a ver que ese monte era el monte donde se termina la fidelidad al Señor, hermano. La fidelidad al Señor. Pero el asunto es que aquí la mujer ya está crecida, hermanos. Ya hay un desarrollo. Y lo cual también indica que debemos de pedirle al Señor a que nos ayude a permanecer fieles, hermanos, en todo tiempo. Fieles al Señor en todo tiempo, hermanos. En todas las etapas de nuestra vida espiritual, que el Señor nos permita esa fidelidad, ¿verdad, hermanos? Esa fidelidad. Pero a mí sí me llama la atención como casos en la Biblia donde el hombre peca, los siervos de Dios pecan, son verdaderamente cuando ya ellos tenían un caminar maduro con el Señor. Por ejemplo, David. David en los últimos años de su vida, cuando más madurez tenía, vamos a decirlo así, pecó. Pecó, hermanos. Yo diría que se subió, andaba en los montes de Amana. O sea, le fue infiel al Señor de una manera terrible, hermanos. Salomón. ¿Cuándo peca Salomón, hermanos? Terriblemente. No es cuando ya está terminando la carrera. No se desvía ni cuando está recibiendo el reino. Cuando está recibiendo el reino le pide ayuda a Dios y se humilla y le dice: Señor, ayúdame, este pueblo es gigantesco. ¿Cómo voy a gobernar? Yo soy niño. Y claro, porque se dice que cuando fue rey tenía algunos 16, 17 años. Entonces iba a ser un gran gobernante de una gran nación. Y está humillado, hermanos. Está humillado, 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 humillado. Pero ya en la parte más madura de su fe es cuando se desvía, hermano. Entonces, yo creo que como conclusión podríamos decir que, para este punto, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, hermanos, en todo tiempo. Que el Señor nos dé un corazón para serle fieles, hermanos, para serle fieles. Y está bien complicado, hermanos, bien complicado. Cuando nuestro corazón se comienza a apartar del Señor, poco a poco, comenzamos a subir a esos montes que no son del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al libro del Apocalipsis 14, nada más para que veamos cómo Dios obra en los montes, en una forma muy ilustrada. Miren, este es otro monte, de hecho, que no lo mencioné, pero es un monte precioso. Hay efectos, hermanos. Hermanos, hay efectos de cuando uno ha subido al monte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo bajaba Moisés después de que subió al monte? ¿Cómo bajaba, hermano? El rostro resplandeciente. ¿No le resplandecía el rostro? O sea, había un reflejo de que ese siervo había estado en comunión en los montes, en lo alto, hermanos. Esos montes representan, pues, la vida alejada de lo terrenal, ¿no? Separado de lo terrenal, ahí donde tenemos un encuentro cara a cara con el Señor. Y Moisés bajaba, y no se daba cuenta, pero él bajaba con un reflejo en su rostro. Entonces, cuando tenemos comunión en los montes, hermanos, hay un reflejo. Hay una evidencia en nuestras vidas quedan marcadas. Hay testimonio de que cuando hemos pasado tiempo con el Señor, de cuando estamos
No estamos viviendo delante de Él en lo alto, hermanos, en lo alto, en lo más íntimo, porque les digo, en esos montes pasan cosas. Dios se manifiesta de una forma particular en cada monte, hermano, en cada monte. Les digo, hay efectos, y miren, este ejemplo, es un ejemplo, es una ilustración, 14:1. Miren, 14:1. Apocalipsis. Sí, hermano, Apocalipsis 14:1. Miren, dice, después miré y he aquí el Cordero, gloria a Dios, estaba en pie sobre, ¿dónde? El monte de Sión. Ese es otro monte, el monte de Sión. Y miren, qué bello es este. Y con él 144,000. Y esto es lo que ocurre, que tenían el nombre de él y de su padre, ¿qué, hermanos? Escrito en la frente. En la frente, hermanos. En la frente. Qué bendición. O sea, está el Cordero, está de pie, o sea, levantado en autoridad. Ha llamado a 144,000 a que suban a ese monte y tengan un encuentro con él. Y como efecto, esos 44,000 tienen un sello. Y es el nombre del Cordero y de su Padre. Precioso, hermanos. Precioso, precioso, precioso. Esos son los efectos. Hay una marca, hay algo que es un distintivo cuando alguien está en los montes, en la frente. Van a ver más adelante y vamos a llegar a ese punto donde en Apocalipsis 17 hay una mujer. Hay una mujer, hermanos, en Apocalipsis 17, sin ir allá porque en un momento vamos a ir, o más adelante vamos a ir. Pero esa mujer también trae una inscripción en la frente. Pero no es el nombre del Cordero ni del Padre. Dice que es una mujer que trae en la frente Babilonia, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Son tres cosas, ¿no? Babilonia la grande, Babilonia la madre de las rameras, Babilonia la madre de las abominaciones de la tierra. Son tres nombres. ¿Y cuántas? Son tres nombres, ¿no? Tres. Y la bestia marca con tres cosas. La bestia, ¿con qué marca, hermanos? Con esta cifra. Y la gran ramera, en su nombre, en su frente, trae tres cifras. Y por mucho tiempo hemos buscado un ejemplo de lo que es la marca de la bestia. Y yo pienso, no es doctrina, pero como un día les dije a los hermanos, no nos vaya a dar una sorpresa la marca de la bestia. Porque la Biblia es su mejor intérprete y su superior intérprete. Hemos de interpretar la Biblia con las Escrituras, la Biblia con la Biblia. Y si queremos ver un ejemplo de la marca de la bestia 666, lo único que encontramos en el Apocalipsis, al final, es una mujer marcada, no con 666, pero la misma Biblia dice que este es el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El nombre y la mujer, no es que trae 666, pero trae tres nombres. O sea, cada número es un nombre. Y yo sí les he comentado que no nos vaya a dar una sorpresa la marca de la bestia. ¿Cuáles serán los nombres? Babilonia la Grande. Sí. Es Babilonia, es el 17. En el 5, ¿verdad? A mí me falta uno, a ver. Sí, vamos para allá. 17:5, hermanos. Sí. Ahí está. Sí, perdónenme. 17:5 y este es Apocalipsis 13. Es Apocalipsis 13. Es el último pasaje de Apocalipsis, si no me equivoco.
Apocalipsis 13, 18. Es el 13, 18. Y este es Apocalipsis 17, 5. Apocalipsis 17, 5. Les digo, no es que esté marcado, 666, pero son 3 nombres, lo que equivale a 3. Porque es un principio básico ese de interpretación de la Biblia. Hay que interpretar, en primer lugar, las palabras en el propio libro, en el propio capítulo, si no en el propio libro, y si no, hasta te vas hasta Génesis. Entonces, les decía que hay evidencias, hermanos. Cuando andamos en el monte, cuando la iglesia anda en estos montes altos, que son los montes donde el Cordero está de pie, su frente y lo que está marcado en su frente está santificado, hermano. Está santificado, el nombre del Cordero y de su Padre. Pero cuando la mujer anda en otros montes, que no son los montes del Apocalipsis 14:1, cuando la mujer no está en los montes y está en otros montes, hay un problema. De hecho, esa mujer, y ya me estoy adelantando un poco, esa mujer está sentada sobre 7 montes. La gran ramera está sentada sobre 7 montes, pero no son los montes del Cordero y de su Padre, son otros montes. Bien, vamos a leerlo para ya ir acercándonos un poco más a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. 17:9. Dice, fíjense cómo dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, esa mujer, yo les recuerdo que es una iglesia que se corrompió, está sentada o se subió a 7 montes. El resultado de que anden en esos 7 montes que no son montes de Dios, la ecuación es la misma, hermanos. Trae como resultado que en su frente tome lugar unos nombres que no son los nombres ni del Cordero ni del Padre. O sea, son la misma cosa, es el mismo resultado, hermanos, en una forma, digamos, que es positiva en el Señor y cuando no es en el Señor. De tal forma, entonces, que si aquí hay una mujer sentada sobre 7 montes, hermanos, sobre 7 montes, y en el libro del Cantar de los Cantares se le está diciendo previamente, desciende de esos montes, me parece que si la iglesia no desciende por lo menos de estos montes, es el asunto principal y puede derivar, en lugar de que la iglesia traiga el nombre del Cordero y el nombre del Padre en su frente por andar en los montes bebidos, En los celestiales. en los montes celestiales, en los montes que no son de la tierra, la iglesia como resultado va a terminar en esto, hermanos, en esto. Por eso sí es importante entonces ponerle atención a ese verso de Cantar de los Cantares 4:8. Claro que está muy atrás el asunto. Está muy atrás el asunto. Está muy atrás, sí. Pero desde Cantar de los Cantares se nos viene diciendo que no andemos en montes que no debemos andar. ¿Sí? Todo tiene una lógica, todo tiene una hilación, hermanos, en la Biblia.
Entonces, ya para avanzar al siguiente punto, eso quiere decir que la mujer de Apocalipsis 17 no atendió al llamado de bajar de los de los montes. O sea, la mujer del Apocalipsis 17, que es Cantar de los Cantares 4:8. La mujer de Apocalipsis 17:5 no respondió y no atendió a lo que se le dijo allá en Cantar de los Cantares. Pero gloria al Señor que Él se revela en esta forma para, hermanos, enseñarnos, para instruirnos, para que de esa forma podamos andar delante de Él. Con el nombre del Cordero y con el nombre de su Padre en la frente. Bendito sea el Señor. Hermanos, ahora sí viene entonces el punto segundo y tenemos que definir los montes de los leopardos. ¿Qué son? ¿Qué son, hermanos, los montes de los leopardos? ¿Qué son? Y aquí es donde vamos a entrar un poco a la tipología y a la simbología. Y yo creo que Dios nos va a ayudar aquí a explicar debidamente. Porque buscando, hermanos, en la Biblia, escudriñando la palabra delante de nuestro Señor, lo único que vamos a encontrar en cuanto a los leopardos, esos montes, es simple. Que los montes de los leopardos representan un reino que no es el reino de nuestro Señor. No es el reino de nuestro Señor. Para esto tenemos que ir a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 desde el verso 1. Daniel capítulo 7 del verso 1 al 7. El famoso sueño de Daniel. ¿Alguien lo recuerda? Daniel 1:7. Daniel 7:1. Ah, perdón. Sí, es el 7:1. de las bestias. Ajá, gloria a Dios. Es el de las bestias. Es el de las bestias. Ahí va. Que lo tuvo como. Pues se parece como al de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor tuvo un sueño. Y Daniel tuvo unas bestias, pero eran los mismos imperios al parecer. No más que con bestias. Exactamente, hermano. Entonces, Daniel 7:1 es el sueño donde hay bestias. ¿Sí? ¿Alguien recordará cuáles bestias son? Un león. El primero es un león, exactamente. La segunda, El primero león y la segunda era un oso. un oso, hermano. Oso. Y con 3 costillas así de lado. Sí. La tercera bestia, ¿qué es? Un leopardo. Atención, Es cierto que puede ser Alejandro Magno que conquistaba bien pronto, pero murió muy joven, ¿no, hermano? Algo así. Sí, hermano. Es la interpretación tradicional. Pero que sí. De hecho, es la mejor interpretación, porque yo no creo que... Y por último, ¿cuál bestia es? Una cuarta, pero esa no dice que era, no dice que era muy espantosa y terrible. Quién sabe, tendría como. Espantosa. Sí. Pues ahí está. Entonces, para resumir, cada uno de estas bestias, de estos animales, representan un imperio, que ya dijo el hermano, por lo que también cada una representa un reino. Reinos. De hecho, si leen Daniel 7:17, Daniel 7:17, sí. Ajá. Léelo, hermano Luis, fuerte. Dice, estas 4 grandes bestias son las 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ajá, hasta ahí.
Hasta ahí, hermano, fíjense. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en La tierra. la tierra. Entonces, simple y sencillamente, cada una de estas bestias representan un reino de hombre, un reino terrenal, un reino que se levantará, La primera fue un león, la segunda fue un oso, la tercera fue un leopardo, y la cuarta fue... Sí, Una bestia espantosa. de hecho, en el pasaje que acabamos de leer, también el Señor le manda a la mujer que descienda y que se salga de la guarida de los leones. Pero esa no la estamos viendo ahorita, estamos viendo esto. Entonces, estábamos hablando de la interpretación tradicional. La interpretación que la mayor parte de los estudiosos, tanto del lado de los sabios de Israel como del lado de los sabios de la iglesia, concuerdan y es la misma en que este león fue Babilonia. De hecho, el símbolo real de Babilonia era el león en ese tiempo. Así como México tiene la serpiente y el águila, Babilonia tenía un león, sin problema. El imperio que le siguió a Babilonia, Medos persas. ¿se acuerdan que después de que se acaba el libro de Daniel, viene Ciro el Grande y libera a todos? ¿Sí? Ese es Persia. Ese fue el que mandó dar cartas para regresar a reconstruir, ¿no? Sí, hermano. Ciro, ¿verdad? Y el Señor le llama mi siervo. Con el que batallamos un poco es precisamente con este, porque no tenemos registro en la Biblia. Solo histórico. Solo historia. ¿Con cuál? Con este tercero. Con el de Leopardo. Sí. Con el Alejandro Magno. De hecho, lo único que tenemos de este imperio, que fue el imperio griego, es Daniel 11. Todo Daniel 11 habla proféticamente de un conflicto, todo Daniel 11, la mayor parte, la buena parte de Daniel 11, habla proféticamente del imperio griego, de un conflicto que tendrían interno en cierto momento y después de una persecución que se levantaría por parte de un griego al pueblo de Dios. De hecho, de aquí sale lo que es conocido como el cuerno pequeño, que es un perseguidor. En otro momento, revisen Daniel 11, empieza a decir que el rey del norte, el rey del sur, y que la hija del sur, y que todo eso fue algo que se cumplió proféticamente dentro del imperio griego. ¿Sí? Y por último, esto representa a Roma, porque cuando ya empieza Mateo, todo eso ya están bajo el yugo de Roma. Ya empiezan a decir que el César, etcétera, ya es otro imperio. Entonces se cumplió la profecía de Daniel. Y de ahí, por ejemplo, hermano, cuando ya viene Roma, Sí. todavía Grecia tiene mucho peso en muchas cosas, ¿no? En el tiempo ya de Roma. Por eso también la traducción en el griego de la palabra del Señor. Sí, O la Septuaginta, como, bueno, ya, pero con muchas connotaciones griegas. sí, sí, porque se hizo una traducción del hebreo al griego. Y en el Nuevo Testamento hay un montón de cosas griegas. De hecho, dice que hasta unos griegos querían ver a Jesús. ¿Sí se acuerdan en Juan, creo que 7? Dice que unos griegos querían ver a Jesús. Y pues de Grecia está Corinto, está toda esa cosa que Pablo anduvo haciendo los viajes por Grecia. Ajá.
Sí, por Grecia. Entonces, el punto natural histórico es esto, pero sí hay que mencionarlo por si alguien no lo conoce o no lo recuerda. Y entonces, hermanos, les decía que lo único que tenemos histórico, mejor dicho, en la Biblia, es todo Daniel 11 en cuanto a los leopardos. Pero el Señor nos está ordenando a descender de aquí, de este reino, hermano, de este reino. De tal forma que tenemos que nosotros indagar ahora cómo es que, o qué hubo en el imperio griego, o mejor dicho, en el de los leopardos griegos, que el Señor está diciendo, desciendan de esa forma, desciendan de esa manera, desciendan de ese monte, bájense, porque acabamos de leer, ¿sí o no? Sí. Acabamos de leer algo bien importante, que las cabezas allá, acabamos de leer ese verso de Apocalipsis 17:5, que las cabezas representan montes. Ahí estoy haciendo, cabeza es igual a monte, ¿ok? Y monte es igual a cabeza, lo cual es igual a reino o gobierno. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo. Jesucristo. Entonces, alguien lea, por favor, Daniel, ahí donde estamos en Daniel 7:6, para que vean cómo es el leopardo. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. 4 cabezas. Entonces la mujer que se le dice que descienda de ahí se metió en un lugar donde el único gobernante ya no es su amado, porque el que es la cabeza es Cristo, ¿no? Ahora la mujer está relacionándose, ahora la mujer está teniendo comunión, está en un lugar, en un reino, ha entrado a un reino, se ha subido a un reino, está morando en un reino donde obviamente no es el reino de nuestro Dios, sino que es un reino donde hay ¿cuántas cabezas? 4. 4. O sea, en la iglesia hay una sola cabeza, que es Cristo. Pero ahora donde anda la mujer es un lugar donde hay 4 cabezas o 4, que son unos montes, porque acuérdense, el monte, según lo que leímos en Apocalipsis, representan cabezas, reinos. Dice que la bestia, donde se sienta la mujer, las cabezas de la bestia son 4 montes. De tal forma, hermanos, entonces, que los montes de los leopardos es un lugar espiritual bien oculto, porque a veces no nos hemos parado a considerar todos estos detalles, pero que vemos mucha iglesia a la cual el Señor nos está diciendo, desciendan de esos montes, desciendan de esos montes. Entonces, ya les dije que en el Daniel 11 comienza hablando de Grecia y del imperio griego. Y el imperio griego tenía por lo menos como reino, como gobierno, 4 características.
por lo menos 4 características como gobierno. Miren cuáles eran. Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel 11, 1 al 3. Dice así, y yo mismo, está diciendo Daniel eso, y yo mismo. Daniel 11:1. En el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el 4 se hará de grandes riquezas. Miren el 3. Dice, se levantará luego. O sea, después de que pase el reino de los persas, en el verso 2, se levantará luego. O sea, después de ese gobierno se levantará, miren, un rey o un reino valiente, el cual dominará con gran poder y hará, ¿qué, hermanos? Su voluntad. Si ustedes cuentan eso que acabamos de leer en el verso 3, porque ese verso 3 está diciendo que cuando pase el gobierno de los persas, se levantará un nuevo gobierno, un nuevo reino, que ya vimos cuál iba a ser, que es el gobierno de los griegos. Y en el verso 3, miren las características, hermanos, cuéntenlas. Lo primero, se levantará un ¿qué, hermanos? Rey. Un rey, eso es lo primero, rey valiente, reino. Miren lo que hace después, el cual que dominará. Entonces, gobierno de hombre, dominio de hombre, y luego dice, dominará con gran poder. Y en la cuarta, ¿qué es, hermanos? Hará su voluntad. Y no podríamos decir que casualmente, pero es interesante ver que entonces los montes de los leopardos son 4, porque tiene 4 cabezas, y cada una de estas cabezas tiene una interpretación. Son 4, entonces 4 diferentes cabezas. La primera es, digamos o diríamos que es el gobierno del hombre. Después, el dominio del hombre, el poder del hombre, y por último, la voluntad del hombre, hermanos. La voluntad del hombre. Ahí está. El asunto ahora es preguntar y escudriñarnos delante del Señor para saber si actualmente hay algún tipo de gobierno de hombre en la iglesia. Así lo puedes repetir, hermano. Dijiste Sí. cualquier cosa. De hecho, si le dan la vuelta al bosquejo, se los puse atrás. La última parte. Ok, dominio de hombre. Sí, se los puse enumerado. Sí. Sí. Las 4 cabezas es el último punto, el 3. Punto 3. Dice las 4 cabezas. Si contamos las características del verso 3, son 4. Sí. Que es el reinado del hombre, El dominio, el dominio del hombre, o el gobierno o el imperio del hombre, el poder, el cual dominará, es el dominio del hombre, y dominará con una característica, con gran poder, hermano. o sea, no con poder, sino con gran, o sea, No con poco poder, sino con ¿cuánto? gran. Con gran poder, hermano. Y por último, claro que sí, que cuando alguien está levantándose como gobierno, como hay dominio, con poder, por último, se hace la voluntad del hombre. Se hace la voluntad del hombre.
Entonces deberíamos de pedirle al Señor realmente que nos ayude a discernir si hay algo de este verso 3 para empezar en nuestras vidas. Y en segundo lugar, que el Señor nos dé visión y discernimiento para ver cuánto de esto hay hoy día en la iglesia, hermano. Y yo creo que hoy día en la iglesia hay bastante gobierno de hombre. Hay bastante dominio de hombre, hermanos. Yo creo que estos montes nos han alcanzado y la iglesia anda en estos montes. En estos tiempos hay mucho poder de hombre. Y por último, sí, en estos montes hay mucha voluntad. En estos tiempos hay mucha voluntad de hombre en la iglesia. Empezando en lo particular como miembro, como hijo del Señor, como siervo, pero también en general. Pero por otro lado, hermanos, la misericordia del Señor todavía diciéndonos: iglesia, amada, esposa, desciende de esos montes. Lo interesante en todo esto es que esta mujer se sube a estos montes cuando ya está subdesarrollada. ¿No voy a entender? Esta mujer no se subió a estos montes. No se subió a estos montes, hermanos, cuando recién nació de nuevo. Es cuando empieza a agarrar, es cuando la mujer empieza a agarrar hermanos, o empieza a tomar en una forma u otra. Esto es cuando de repente ya le dieron, o entre comillas, el cargo X o Y, y hermanos, ahora comienza a manifestarse ese poder, ese gobierno, hermanos. O sea, estos montes aparecen cuando ya la iglesia comienza a desarrollarse. Estos montes. Ya es cuando ha pasado un proceso. Y de pronto, ¿cuántos casos, hermanos? ¿Cuántos casos? Al puro estilo del cuerno pequeño, hermanos. De pronto un líder, de pronto una que ya anda en esos montes y de repente, pues, a veces que ya hasta empezó a supuestamente tener más o hacerse, como en los tiempos de Absalón, que se empezó a rebelar contra David. Pero la rebelión no es contra un hombre, o contra un líder, contra un pastor. La rebelión es delante del Señor. Y amados hermanos, yo creo que la iglesia está recibiendo un llamado hoy en día, y es a descender del poder del hombre, del dominio del hombre, del reinado del hombre y de la voluntad del hombre. A descender de ahí. Porque de verdad que cuando uno es niño, es más fácil que cuando ya tiene un camino recorrido, cuando ya de pronto recibió un privilegio de servir un cargo, que ya el Señor lo llamó a servir como líder de matrimonios, por ejemplo. Y de repente te lo encuentras que es más duro y más gobernante que el mismo líder y con el mismo pastor de la iglesia. Y a veces el pastor ni el líder ni se dan cuenta, hermano. Pero este es un Alejandro Magno resucitado. Pero carga la mano, pero bien duro. Y ni es así el líder ni nada, hermano. Pero como ya trae poder, ya trae autoridad, ya trae ahí. Y el Señor le está diciendo, pues que se baje también de él. Que se baje de esos
montes, porque si no se baja, va a terminar allá en lo que vimos, en los 7 montes. En los 7 montes, hermano. Ese es en el área ministerial, que es más lo que nos compete de pronto, hermano. Qué fácil es también, hermanos, cuando vamos iniciando, despegando en el ministerio. Y ahí es como que somos pequeños, somos niños, pero ya de pronto que aquello empieza a fructiferar, qué fácil es ya después dejar a un lado todo ese gobierno de Cristo y levantarnos y alzarnos a estos 7 montes. Que Dios nos guarde, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos guarde como siervos de esto. Ya donde se hace la voluntad, hermano, del hombre. Y a veces digo cuánto a veces criticamos a ciertos gobiernos terrenales, pero tal pareciera que en lo espiritual hay veces que es lo mismo o hasta peor. Porque hay veces que todavía hay más esperanza en lo natural, que la cosa mejore, que cuando es en lo espiritual. El gobierno, la voluntad, el poder, hermanos, qué tremendo. Y dejando de eso a un lado, como simples creyentes que por amor de Cristo, hermanos, que por amor de Cristo somos salvos, o sea, quitando todo lo ministerial, lo que hacemos, lo que no hacemos, como hijos de Dios, en la iglesia, hermanos, cuánto la iglesia se sigue gobernando a sí misma. Simplemente la expresión que escuchamos, sí, hermano, yo sé que la palabra lo dice así, pero yo como quiera lo sigo haciendo. Pero a mí como quiera me sigue gustando, hermano. No hay cambio. Sí, yo sé que estoy mal, pero yo como quiera, esa es una de conoce, pero no hace. Sigue haciendo su voluntad, hermano. Sigue haciendo su dominio. Que Dios nos libre, ¿verdad? Y ahí nos podemos ir área por área, personalmente y luego ya matrimonialmente, familiarmente y a los que Dios los ha llamado al ministerio, ministerialmente. Una responsabilidad más, hermano. Porque la primera responsabilidad es como hijo de Dios, pero después cuando Dios nos permitió tener un matrimonio, es como un matrimonio. Y luego ya después que nos da lo tercero, los hijos, es como hijos, nos va a pedir cuentas el Señor. Y por último, a los que Dios ha llamado ministerialmente, que también todo esto nos permite el Señor bajar y descender, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos ayude. Y sobre todo a los que han alcanzado algún grado de madurez en el servicio al Señor, que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a descender de este asunto y de esta cuestión. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella hay luz, hay sabiduría, hay una administración especial para tu pueblo, Señor. Padre, podemos reconocer primeramente y ante todo que sí hay todavía en nuestras vidas este Daniel 11:3. Ayúdanos, Señor, en todas las áreas. Y también te pedimos por tu amada iglesia, Señor, por aquellos siervos que has llamado a servir a tu pueblo, ayúdanos. Y también por toda tu iglesia, que podamos, Señor, descender. Y en el monte al que queremos subir es ese monte Sión, donde solamente hay uno de pie. Y ese eres tú, Señor, el levantado y el exaltado. Restáuranos, Señor, y seremos restaurados. Establece tu gobierno en nuestras vidas, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús.